Muy buenas a todas las personas que nos estáis escuchando o viendo, o ambas cosas. Mi nombre es Gemma Ventín, soy miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Bureau Veritas España y Portugal y coordinadora del área de Desarrollo de Talento, Educación, Responsabilidad en el marco empresarial aquí en Bureau Veritas Formación. Como siempre, y hoy no es un caso diferente, es un placer compartir en este espacio de entrevistas de Voces 4.0 todas estas inquietudes, los valores, las acciones que se ponen en marcha por personas que comparten objetivos comunes y con las que queremos mostrar el valor, el conocimiento y las buenas prácticas de diferentes profesionales que al fin y al cabo nos acercan a una sociedad mucho más rica, más sostenible y más sólida. Y para ello, en esta ocasión, tenemos el placer de poder conversar con Diego Rojas Burguillo, que es ingeniero informático de formación, cuya vocación por ayudar a encontrar esa claridad a través de la reflexión y la búsqueda de perspectivas diferentes, yo creo que le ha llevado a centrarse personalmente en lo que es el crecimiento personal, en el desarrollo de equipos, en el cambio organizacional, aspectos claves en el momento en el que estamos hoy en día las organizaciones. Criterios, además, con los que trabaja y profundiza como miembro de Thinking with You, donde acompañan a la persona de manera individual, a los equipos, a las organizaciones, en esa toma de conciencia, en esa constitución de la responsabilidad y autonomía para, de alguna forma, permitir a las empresas esa buena adaptación al contexto, a un momento de cambio en el que vivimos actualmente. Siendo el cambio, además, y yo creo que la innovación, dos aspectos claves en estos días. Bienvenido, Diego, a este espacio de entrevistas aquí en Buenos Veritas. Pues muchas gracias, Gemma. Un placer estar aquí, muy agradecido de tener este espacio y poder compartir con vosotros. De verdad que ha sido complicado, pero finalmente lo hemos conseguido entre una agenda y otra, así que hay que nada, disfrutar de este encuentro. Y bueno, para ello, comentar que Diego es consultor de desarrollo con más de 15 años de experiencia. Dime, por favor, si me equivoco, en todo lo que es gestión de proyectos, temas de desarrollo de equipo, en el área de metodologías y procesos. Además, estás especializado en lo que es el cambio organizacional, allí en Lean, trabajas temas de coaching ejecutivo con un enfoque sistémico y humanista. Por favor, en este sentido, explícanos cómo podemos entender en este momento donde queremos poner en valor a la persona, qué es el contexto humano. ¿Qué es? Pues mira, Contexto Humano es un pequeño proyectito que hemos empezado a lanzar. De hecho, pues están haciendo, tiene pues pocos meses y va a crecer de manera orgánica, como viene todo. Entonces, ¿qué es? Pues al final lo que estamos intentando es darle una vuelta a las comunidades que se están generando de aprendizaje hoy en día, ¿no? Nos viene dado un poco por esto que traías tú, que yo creo que es muy interesante, que es cómo seguir acercando el factor humano a las organizaciones, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más metido, ¿no?, en la cabeza y afortunadamente cada vez las organizaciones se están dando cuenta de que hay que adaptarse a los nuevos contextos y que eso pasa por involucrar de una manera más humana a sus personas, ¿no? Entonces, desde ahí lo que estuvimos viendo era, pues, varios aspectos que queríamos que eran importantes, ¿no? Por un lado, el llevar un poco esa parte al aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Pues al final el aprendizaje, ¿no? Tú vas a un sitio, te, te ofrecen una serie de cursos y tú te apuntas y aprendes desde ahí, ¿no? Aprendes ese tipo de tecnología o de cosa que quieras aprender, ¿no? Y es como muy lineal. Entonces, aquí lo que vamos a intentar es, digamos que llevarlo un poco más a la parte de comunidad, a que el protagonista del propio aprendizaje sea la persona. Em, ¿Por qué? Pues porque creemos que cuando estamos buscando autonomía y responsabilidad, pues hemos visto que al final eso conlleva un mayor aprendizaje. Por otro lado, lo que también intentamos proponer es que las personas aprendan haciendo, que eso es algo afortunadamente también más habitual, pero también aprendan ayudando a aprender a otros, ¿no? Entonces queríamos meter también ese concepto.
Y la tercera parte es tirar un poco de esa parte más propositiva, en la que, además de ser una comunidad, es un poco un movimiento de evolución de las organizaciones, ¿no? Para ayudar o para seguir ayudando a que, pues a que evolucionen, ¿no? De una manera más innovadora y metiendo a las personas. Entonces, queríamos unir esos tres conceptos y generamos contexto humano. Resumidas cuentas, tampoco es que sea algo que no se haya visto en ningún sitio. Lo que pasa es que la unión de esas cosas sí que es bastante novedosa. Un espacio de crecimiento personal y profesional, un espacio de aprendizaje orientado más a la comunidad, con aspectos prácticos para que puedan impactar en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones. Al final estamos, favoreciendo de alguna forma, ¿no?, con esta iniciativa, el ayudar a aprender aprendiendo tú mismo. Y yo creo que aquí, los elementos guía dentro de los equipos pueden ser importantes o claves para agilizar o focalizar todas estas acciones a los mejores resultados. Es verdad que estamos en un momento transformacional, como has comentado, con el que yo creo que ya desde el liderazgo y la gestión, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, estratégicamente se plantea ese empoderamiento de las personas como elemento de cambio. En cuanto a esta iniciativa de contexto humano, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? ¿En qué momento surge esta idea? Pues es súper interesante, ¿no? Esto que estamos hablando. Fíjate, cogiendo un poco las palabras que traías, a nosotros nos gusta más hablar de evolución, ¿no? La transformación como que tiene un punto de inicio y un punto final. De hecho, en estos últimos años, donde ha habido la transformación digital y se hablaba mucho de transformación cultural, lo que se está viendo y las organizaciones que llevan ya tiempo en ello es que ya se van cansando del término transformación, porque dicen, oye, ya llevamos años transformándonos, ¿no? ¿Qué es esto? Y afortunadamente ya estamos viendo el cambio como lo que es una evolución, no tiene un empiece y un final, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que queríamos llevar al aprendizaje. ¿De dónde viene? Pues, como bien decías, yo soy parte de Thinking With You, ya llevamos como 10 años de camino ayudando a las organizaciones pues de una manera distinta en esa evolución, ¿no? Nuestro propósito es que creemos que puede haber un mundo mejor si sus organizaciones son más humanas. Entonces, desde que nacimos, pues lo estamos intentando, intentamos ayudar, intentamos acompañar a esas organizaciones en el cambio. Y por nuestra manera de ser, ¿qué es lo que estábamos viendo? Pues que las personas que son parte de Thinking, por el hecho de estar y de tener ese contexto distinto, tanto de aprendizaje como muy de autonomía y responsabilidad, tenían como una evolución. De hecho, muchas de ellas decían, "Jo, es como si estuviéramos en MBA". Y por otro lado, lo que estábamos viendo es que cuando hacíamos esos acompañamientos pues, con distintas organizaciones, se creaban unos vínculos muy interesantes de ayuda entre distintas organizaciones y entre distintas personas, porque al final eso es lo que somos. Entonces dijimos, ostras, ¿y por qué no podemos darle una vuelta a esto y sacarlo de thinking, ¿no? Y darle un enfoque para que cualquiera que quiera nutrirse en estos contextos, pues lo pueda hacer? Y a partir de ahí llegó. ¿Por qué? De hecho, ahí viene el nombre de contexto humano, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es ponerle un contexto humano a toda esa parte que le llamamos todavía vida profesional porque es aprendizaje, pero que forma parte de nuestro día a día, ¿no? De hecho, muchas de las personas que se van uniendo, una de las inquietudes que tienen es que, oye, yo sé hacer un montón de cosas, en mi trabajo tienen relativo impacto y cómo puedo buscar otros sitios para que esto impacte, ¿no? Entonces, es un poco esa soledad también de tengo unas inquietudes y unos propósitos de evolucionar las organizaciones. Por otro lado, tengo las herramientas y tengo la motivación, pero no tengo el espacio para poder hacerlo. Pues generemos un espacio con un contexto humano donde entre todos podamos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una cosa que es muy importante de hacer o de notar, que es que el aprendizaje
no viene solo porque tú lo busques, ¿no? Lo que hablábamos, tú te apuntas, miras una serie de folletos de cursos y pues formarte en tecnología, en liderazgo, en soft skills, en un montón de cosas, y cuando eliges una te formas en esa cosa. Aquí lo que estamos viendo es que no solo queremos fijarnos en el objetivo, sino también el aprendizaje viene como consecuencia de formar parte de la comunidad, de pertenecer, de participar en las distintas acciones que tenemos, de ayudar a otras personas de la comunidad en su propio aprendizaje. Entonces, digamos que elevamos un poco toda esa parte y metemos más en el día a día los objetivos, ¿no? De cómo seguimos aprendiendo, ojo, y cómo seguimos impactando, porque al final yo creo que aquí otro valor diferencial es que el impacto viene de lo que ya también aprendes, ¿no? Ese aprendizaje tiene una vía directa en cómo montamos iniciativas reales para poder ayudar a pues, empresas o personas, ¿no? Qué bonito, el impacto viene de lo que aprendes y además en un contexto donde al final el aprendizaje es una consecuencia que nace de estas actitudes, de estas habilidades y esta conciencia al final de impacto que de alguna forma convierte lo que tú haces en un objetivo personal y profesional. Mm, yo creo que eh, es el momento y me encanta evolución versus transformación. Entiendo que la evolución es un ciclo constante de mejora, que lo contrario sería la involución y es verdad que estamos en un momento donde darle valor a las personas es clave para, como decís vosotros, hablar de un mundo mejor. Solo es posible cuando las organizaciones son mucho más humanas. En este sentido, y recogiendo un poco tu trayectoria profesional durante toda tu carrera, has compaginado roles de facilitador, consultor, coach, formador, para la creación de estos contextos colaborativos. Desde tu experiencia, ¿por qué es diferente el contexto humano a cualquier otra experiencia de aprendizaje? Yo creo que lo has dejado clave. O sea, lo has dejado, de alguna forma has reseñado tres aspectos claves, pero mm, como persona, como parte de una empresa, ¿cuál es tu implicación? ¿Cuál es tu objetivo en este sentido? ¿Qué es esa motivación que te ha llevado a hacer esta acción consciente y compartirla? ¿Por qué? Pues al final, como tú dices, porque es un propósito, no es, a ver, es un proyecto, quiero decir, al final tenemos que intentar hacerlo sostenible, pues para que de alguna manera pues, podamos sobrevivir. Pero la principal motivación que hicimos este proyecto desde Thinking, porque al final ha salido un poco de ese contexto, era el propósito de que se pudiera beneficiar cualquier tipo de persona. Entonces, no sabemos si al final realmente esto va a ser el movimiento que creemos que sea, ¿no? Pero lo que íbamos viendo es que había mucho interés y la gente cuando probaba este tipo de cosas, lo teníamos más informalizado, pues, pues se enganchaba mucho, se enganchaba y veía el valor y entonces estaba más motivado, tenía más ese propósito, tenía más ese impacto. Entonces, la principal motivación que nos movió fue esa, fue el poner a disposición esto para más personas. Luego hay otra que yo siempre digo que es un pelín más egoísta, que al final es si la comunidad crece, pues los que estamos dentro podemos aprender más, ¿no? Y podemos ayudar a más personas. A mí siempre me gusta, sobre todo en Thinking, que son gente muy ayudadora, por decirlo de alguna manera, nos gusta, ¿no? Nos mueve ese sentido de ayudar a los demás. Y hay veces que las personas que ayudan tanto, a veces que se dejan menos ayudar, ¿no? Yo siempre decía que, jolines, si quieres ayudar a alguien aquí en Thinking, tienes que intentar dejar ayudarte. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Si hay más personas en la comunidad, yo tengo más personas de las que aprender de ellas y a las que poder ayudar. Y entre todos, creo que es más fácil que ese propósito que tenemos, pues lo podamos ir haciendo, ¿no? Y yo siempre digo que quizás cambiar el mundo así como es demasiado grandilocuente para mí. A mí me gusta más el cambiar nuestro mundo, personas que tenemos alrededor y esas personas cambiarán a otras personas que tienen alrededor y será más sistémico. Yo eso lo veo como más, em, no sé, más, bueno, más dentro de mi ámbito de responsabilidad. Más, yo ahí puedo hacer más cosas.
Entonces, un poco esa es la motivación, el ver y que esto crezca orgánicamente hasta donde sea, para ayudar a las personas, para que quien quiera y quien se sienta que esto le puede aportar valor, pues que se una. ¿Cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando para saber un poquito más sobre este proyecto de contexto humano? ¿Alguna dirección que podáis compartir? ¿A quién se tienen que Pues, dirigir? pues por ahora, Contexto Humano están haciendo como una newsletter en Substack. Entonces, en Substack, si busquéis Contexto Humano, ahí lo vais a poder encontrar. Por otro lado, pues yo soy súper accesible, quizás no estoy muy presente en redes, pero intento contestar, sobre todo aquellas cosas que me vienen por LinkedIn, que son personas que tienen inquietudes y te piden pues, ayuda, consejo. Entonces, soy muy accesible también por ahí. Y luego, a nivel de Thinking with You, si se quieren acercar, pues cualquiera de las personas que formamos parte, porque al final nace de un poco ese propósito grupal que tenemos, pues también estaremos encantados de contarles, ¿no? Y como te decía, que por ahora es una pequeña newsletter, estamos haciéndolo crecer, ahora ya vamos a empezar con esos encuentros, vamos a meter un montón de actividades, pero no tenemos prisa, ya digo. Además, lo que queremos es que el contexto humano tiene que crecer porque la comunidad le va haciendo crecer. Entonces hay como muchos planes, pero el propio proyecto tiene que ser de su propia comunidad para que se vaya desarrollando de una manera pues, como queremos, ¿no? Sana, con esa autonomía, con esa responsabilidad. Al final estáis eso, manejando un proyecto muy sistémico y yo creo que esto está, que forma parte de vuestra naturaleza, porque desde Thinking with You, pues es verdad que de una forma muy directa consolidáis el trabajo desde dentro hacia afuera, creyendo en las personas, en la autenticidad de las mismas, y esto es algo que está íntimamente vinculado con ese aprendizaje, con la gestión a través de la transparencia. Es verdad que desde vuestros cometidos profesionales acompañáis a personas y con ello a empresas en todos los procesos de evolución, buscando que dicho proceso sea sostenible sin generar esas dependencias a largo plazo, que de alguna forma es lo que representa este proyecto de contexto humano. Y poniendo ya como última pregunta la mirada desde un nivel más organizacional, en el sistema, en las reglas, en los procesos que dan forma a cada empresa. Desde vuestra experiencia como consultora, ¿cuáles podrían ser los retos compartidos a los que se deben enfrentar las organizaciones para hacer posible este cambio de paradigma que nos permita esta evolución, que de alguna forma recoge o plantea contexto humano? Uf, pues habría muchos y quizás o no me siento capaz de decirte hay que hacer esto o exactamente estos son los retos. Llevándome un poco a esa parte que te decía quizás más personal, algún aspecto que veo yo que puede ser clave, ¿no? Es el que realmente haya un equilibrio, ¿no? Que se entienda que el involucrar a la persona de una manera más humana se coja con una perspectiva de totalidad, ¿no? De persona holística, de su innovación, pero también pues, su parte más, vamos a decir, vulnerable, de que se coja sus resultados, pero que también se coja un poco esa parte más de colaboración, ¿no? Digamos que cojamos todos los aspectos y que no nos quedemos con las cosas que nos interesan. Entonces, el involucrar de manera más holística a la persona es importante. Con respecto al contexto humano, yo creo que es intentar ver que todas las cosas que aprendemos en los contextos laborales, en los contextos empresariales o profesionales, están muy retroalimentados con lo que vivimos en eso que llamamos más vida personal y a la inversa. Y nuestra vida personal y todo aquello que sabemos hacer influye bastante en nuestra vida profesional. Entonces, intentemos verlo como un contexto global e intentemos aportar desde ahí, ¿no? Desde cómo podemos hacer pequeños impactos a las personas que tenemos alrededor, ¿vale? Porque al final en las organizaciones también em,
somos todos personas. Y hay veces que es lo mismo, ¿no? Intentamos cambiar a la organización entera, intentamos hacer cosas que nos quedan muy grandes, pero los grandes cambios muchas veces vienen de cosas pequeñitas. Entonces, si ayudamos a cambiar nuestros contextos al lado, si ayudamos a las personas que tenemos alrededor con pequeñas cosas que creamos que les van a ayudar en su desarrollo, pues de ahí va a venir un poco el cambio. Entonces, yo creo que estamos en esa transición y, y viene un poco por esa elevación de conciencia, tanto a nivel organizacional, desde quien dirige las organizaciones, como a nivel personal, desde nuestro propio sitio, ¿no? Siempre decimos, y en Thinking nos gusta decir que el cambio empieza por uno mismo, que al final es hacernos responsables. Y no es Qué que bonito. esto, si solo se queda así, es como, bueno, ya está aquí, como vendiendo humo. Sí, sí. No hay que verlo de esa manera. Yo creo que es verdad que si nos hacemos responsables, el cambio empieza por uno mismo. El camino va a ser largo, va a ser duro, pero tú puedes ser responsable de tu propio cambio y del cambio de las personas que tienes alrededor. Pues me quedo con esta frase, si nos hacemos responsables, el cambio viene por uno mismo y que los grandes cambios muchas veces surgen de pequeñas acciones. Contexto humano. El protagonista del aprendizaje es la propia persona. Mayor autonomía, mayor voluntad de aprendizaje, ayudar a aprender aprendiendo, un movimiento de evolución dentro de las organizaciones, eh, una transformación que tiene un punto final y un punto inicial versus a lo que es la evolución, que es algo constante, siempre mejora y que evidentemente no podemos hablar de un mundo mejor sin que las organizaciones sean más humanas. Y como recogéis en el ideario de Thinking with You, no hay cambio sin personas que lo vivan. Así que Diego Rojas, darte nuevamente las gracias por haber estado hoy aquí en este espacio de entrevistas de Euroveritas. Ha sido un auténtico placer compartir estas palabras contigo y bueno, espero que sea el inicio de muchas cosas más. Gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros por poder compartir este espacio.